cada mañana, el Dr. Taylor recibe a la primera paciente del día. Es una mujer de mediana edad, aquejada de varias molestias y síntomas que el médico apunta cuidadosamente en su cuaderno. La señora Preston presenta todos los síntomas clásicos de la histeria. Ataques de convulsiones que se inician con un grito agudo, seguido de una serie de movimientos desordenados y violentos. Luego, cae al suelo en un estado de rigidez generalizada. Durante estos ataques, la paciente parece completamente insensible a los estímulos externos, mostrando una forma de parálisis funcional. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Красных иллюзий. 国泰民安. Histeria. Este era el diagnóstico de la señora Preston y de miles de mujeres nacidas aún antes que ella. Pero ¿a qué enfermedad nos referimos cuando hablamos de histeria? Lo explicamos a continuación. Empezamos conociendo un poquito más el término. Histeria viene del griego histera, que significa literalmente útero. Esta conexión etimológica se debe a las creencias de la antigua Grecia, creencias médicas de la antigua Grecia, donde se creía la existencia de un trastorno que únicamente sufrían las mujeres y que tenía su origen en el útero. El mismo Hipócrates, el padre de la medicina moderna y el autor del juramento hipocrático, que todos los profesionales sanitarios tienen que jurar en la actualidad, escribía lo siguiente: el útero podía desplazarse dentro del cuerpo de la mujer vagando hacia las partes, lo cual causaba una serie de síntomas como dolores abdominales, sensación de opresión en el pecho, mareos, palpitaciones y otros síntomas físicos y emocionales. Este trastorno, del que ya hablaban los antiguos griegos, se conocía como trastorno del útero errante o errático. Los antiguos griegos fueron aún más allá en el estudio de este trastorno, ya que plantearon una serie de tratamientos a base de masajes, baños calientes e inhalaciones de vapores. Pero esto no se queda aquí, ya que los griegos iban un poquito más allá en el tratamiento de la enfermedad, del trastorno, y recomendaban el embarazo, incluso el matrimonio, como remedios. Una está enferma y además la casan. Y es que se pensaba que el parto y la actividad sexual regular ayudaban a mantener el útero en su sitio. Podríamos clasificar como divertidas, incluso inofensivas, estas primeras divagaciones en el estudio médico de este fenómeno. De no ser porque tendrían un efecto y negativo en millones de mujeres que estaban aún por nacer. Y es que hasta la llegada de la revolución industrial y científica del siglo XIX, la histeria fue diagnosticada y tratada casi sin poner una coma, teniendo como referencia al estudio realizado milenios atrás en la antigua Grecia. Nada o poquito había cambiado para las mujeres en 1000 años. El gran problema es que la histeria se convertiría durante muchísimos años en un gran cajón desastre para miles, o al menos cientos de enfermedades, trastornos o condiciones que afectaban a muchísimas mujeres, además de distinta edad. Enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad generalizada, trastornos como la esquizofrenia o incluso simples cambios en el comportamiento de la mujer, por ejemplo, por alguna alteración hormonal puntual o por síndromes como la disforia premenstrual, podrían resultar indicadores de histeria. A pesar de estar pasando por un proceso difícil, complicado y además completamente natural y normal, era tratada de enferma, de histérica además. Situación sin duda injusta. Pero aún hay más, porque incluso la ley propinaba una patada a las mujeres. Es que hasta hace no mucho la ley permitía a los maridos decidir si encerrar o no a la mujer en un psiquiátrico. Lógicamente también en contra de su voluntad. La mujer era directamente considerada como más inestable emocionalmente que el hombre, y así este se guardaba el derecho de decidir sobre la necesidad o no de un tratamiento. También sabían de medicina los maridos. Podéis imaginar la cantidad de situaciones injustas, casi inverosímiles, que esto podía acarrear. A veces las peleas matrimoniales, infidelidades o diagnósticos injustos empujaban al marido a tomar la decisión de ingresar a la parienta contra su voluntad, porque tocaba y tal. Así pues, ya en pleno siglo XIX, estas antiguas tradiciones, estas antiguas ideas, poco estudiadas muchas de ellas, empezaban a chocar con los primeros avances científicos y tecnológicos, como digo, del siglo XIX. Lo que empujó a algunos médicos ya a utilizar la tecnología como método de choque en muchas de estas pacientes. Y este es el caso del antes mencionado George Herbert Taylor, que era físico en realidad, pero que había estudiado y trabajado durante años las diferentes aplicaciones y posibilidades de la llamada ortopatía, una variante de la medicina
que abogaba por el tratamiento de las enfermedades sin el uso de drogas o fármacos. Pues Taylor aprovechó sus conocimientos en física y mecánica para desarrollar algunos dispositivos, desarrollar algunas tecnologías que ayudasen a tratar alguna de estas enfermedades. Entre ellas, la histeria, por supuesto. Taylor se puso manos a la obra y desarrolló un artefacto llamado vibrador manipulador, que aplicaba masajes mediante vibraciones en la zona del útero y parte superior de la vagina. Este masaje proporcionaba, según el médico, un alivio a la tensión y al nerviosismo que generaba la histeria en la mujer. Las mujeres en este proceso de tratamiento llegaban a veces al llamado paroxismo histérico, que era precisamente el punto que ayudaba a combatir la histeria. ¡Vamos! Me faltan manos para tanto trabajo. Pero, ironías de la historia, lo que parecía un invento diseñado para tratar diagnósticos injustos se convirtió en una máquina de dar placer. Ni la histeria resultó tener sentido como enfermedad, ni el paroxismo histérico era tal. Las mujeres que acudían en masa a la consulta de Taylor llegaban al clímax, al orgasmo, al recibir la estimulación de la máquina, lo que evidentemente las terminaba de relajar por completo. Era ya hora que el destino guiñase un ojo a las mujeres.